Muy buenas noches, queridos hermanos. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les Amén. invito a que hoy oremos con San Juan Eudes, con este texto. Pero oremos con San Juan Eudes. Vamos a tomar invocación a María, Madre de Jesús. Nos alegramos contigo, María, hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo, esposa del Espíritu Santo. Inmaculado lirio de la gloriosa e inmutable Trinidad, rosa llena de fragancia celestial. Virgen excelsa y fiel, que diste a luz y alimentaste al Rey. Reina de los mártires, atravesada por una espada de dolor. Reina del universo, que recibiste todo poder sobre cielos y tierra. Reina de nuestro corazón, vida, dulzura y esperanza nuestra, Madre amable, Madre admirable, Madre de misericordia. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Alabamos a tu esposo San José, a tu padre San Joaquín, a tu madre Santa Ana. Bendecimos a tu hijo San Juan, a tu ángel San Gabriel. Damos gracias al Padre que te eligió, al Hijo que te amó, al Espíritu Santo que te desposó. Al Señor la gloria por siempre jamás. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Vamos entonces a continuar con nuestro encuentro, la clase que nos corresponde para hoy. Queridos hermanos, entonces les invito a que iniciemos hablando de un dualismo que tiene que ver con la muerte y la vida. Ustedes saben que las creencias de los israelitas sobre el más allá evolucionaron de manera importante y progresiva a lo largo de los siglos. Cómo se representaba la vida y cómo se representaba la muerte. Entonces, para entender esto, la vida en hebreo se dice Hajim, Gros, Bios o Zoe. Solamente en el griego, Zoe, solamente la da Dios, ¿de acuerdo? Bajo la forma de soplo, o sea, respiración, como durante la creación lo vimos nosotros allá en Génesis capítulo 12. El Señor Dios lo forma y del polvo de la tierra sopla sobre su nariz un hálito de vida y el hombre se convierte de esta manera en un ser vivo. De este modo entonces es que entendemos desde el hebreo la vida como ese soplo, ¿no? Es en principio vital dado a un ser llamado frecuentemente el nefesh, ¿verdad? Que traduce cuerpo, que ya en griego diremos soma, ¿no? Traducido frecuentemente por alma, este nefesh. Estas palabras nosotros ya las analizamos antes, al inicio del curso, pero que corrientemente hay que traducir por vida, ¿no? Por ser vivo, como ocurre en este caso. Bien, entonces si ustedes notan, hermanos, estamos hablando aquí de vida. Y si hablamos de muerte, en la Sagrada Escritura hay dos miradas distintas, ¿no? Sobre lo que es la muerte. En hebreo se dice mot y en griego thanatos, ¿ya? Según las circunstancias. Entonces, la muerte de una persona anciana, por ejemplo, que está saciada de días, porque obtuvo muchos días de vida, se ve entonces de una manera normal, sin ninguna tragedia, ¿ves? Para el hebreo. Eso corresponde pues a lo que llamamos el orden natural de las cosas, aunque pues no deja de doler, ¿no? Lógicamente, el regreso a la tierra de donde los seres humanos han sido sacados. Vemos entonces aquí una expresión de muerte desde Abraham, cuando habla ya en Génesis capítulo 25, versículo 8, dice, expiró en buena vejez, colmado de años, y fue a reunirse con sus antepasados. Entonces, ser enterrado se dice acostarse con sus padres. Génesis 47:30 encontramos esta expresión que tiene que ver con reunirse con sus antepasados. ¿De acuerdo? Una expresión que quizás en nuestro día pues no la conocemos de este modo. De manera contraria, entonces, la muerte violenta
contrario al que muere por la cantidad de años acumulados. La muerte violenta o la muerte de una persona joven se ve como una catástrofe, ¿sí? Es una especie de una maldición. Ezequías, por ejemplo, suplica no morir a la mitad de sus días. Allá lo encontramos en el libro de Isaías, en el capítulo 38, versículos del 9 al 12, ¿no? David también vamos a encontrar que llora la muerte de Saúl y de su gran amigo Jonatán, ¿ya? Que han muerto en el combate. Allá lo encontramos en segundo de Samuel, capítulo 1, versículo 19. También la muerte de su hijo Absalón, ¿ve? Se ha rebelado contra él, pero aún así le duele, dice Absalón, que sin embargo se ha rebelado contra él. Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. Absalón, hijo mío, hijo mío. Esa es una expresión de dolor y esa desgracia es doble cuando esa muerte es por un asesinato o cuando ocurre como ocurre aquí con el primer muerto en la Sagrada Escritura que encontramos, que tiene que ver con Abel, ¿no? Asesinado por su hermano Caín en Génesis capítulo 4 del 8 al 11. ¿Ve? No es cualquier homicidio, es un fratricidio, así que es triple el problema aquí. ¿Listo? Bien, sigamos. Miremos un poquito entonces la mirada de los muertos, ¿no? Porque también se habla mucho del tema. Los israelitas comparten entonces algo similar a las creencias de los pueblos mesopotámicos que tienen que ver pues con el mundo de los difuntos, de los muertos. La tumba para los hebreos es comprendida entonces como ese acceso al mundo subterráneo, por eso estamos bajo la tierra, es el acceso a ese mundo subterráneo donde se reúnen todos los muertos. Por eso en hebreo, morada de los muertos, que nosotros le decimos tumbas o panteones o cenizarios, aquí le llamamos columbarios, hay tantas maneras de llamarle hoy en día modernas. Sin embargo, el panteón, aunque panteón pues del griego tiene que ver con panteón tiene que ver con el lugar donde están todos los dioses, pero bueno, nosotros le decimos panteones a lugares donde están las tumbas, ¿no? Los muertos. Entonces, en hebreo se dice el Sheol, ¿ya? El Sheol, el lugar de los muertos, o en griego se dice el Hades, ¿ve? En latín se dice entonces los lugares inferiores, ¿ve? Inferni en latín o infiernos. Por eso aquí, para los que me han preguntado en algún momento por qué en el credo decimos nosotros descendió a los infiernos, cuando Jesús dice, cuando estamos recitando el credo, hablando de Jesucristo, decimos que descendió a los infiernos. Acuérdense que en latín, lugar de los muertos, se dice inferni o infiernos. Descendió a los infiernos, al lugar de los muertos. Por eso que decimos eso de Jesús. Tres imágenes aparecen para describir este mundo de los muertos, ¿ok? Entonces, el silencio, las tinieblas y el polvo. Cuando nos dice la palabra de polvo eres y en polvo te convertirás, ya se está refiriendo a la muerte, ¿no? Como tal. O el silencio, ¿no? El que calla totalmente, o las tinieblas, la oscuridad del sepulcro. En este lugar, entonces, los muertos ya no tendrán ninguna relación con Dios y es la vida y la fuente de vida la que cambia todo el sentido. Por eso decimos que Dios, nuestro Dios no es un Dios de, de muertos, sino un Dios de vivos. ¿Listo? Estoy aquí yo también, disculpen, pendiente porque estoy dándole ingreso a los hermanos que van llegando a la clase. Hablamos de silencio, tiniebla y el polvo. ¿Listo? Para referirnos entonces a lo que es el lugar de los muertos. Los muertos entonces ya no tienen ninguna relación, les decía, harán falta siglos para que se abra paso a la esperanza que van a tener los muertos. ¿Listo? Esto ya lo estamos viendo nosotros entonces desde una lectura, claro, distinto ya desde el Nuevo Testamento, que para nosotros pues la resurrección ya es la esperanza de la vida, pero acuérdense que estamos hablando del Antiguo Testamento y que Cristo pues todavía no ha llegado y pues no ha redimido a su pueblo. Bien, hablando de otro tema, para que no se me asusten mucho con el tema de hoy hablando de los muertos, entonces hablemos
de los números. ¿Listo? Si bien es cierto, en el libro del Apocalipsis, cuando nosotros estudiamos ese curso bíblico, analizamos todo lo que tenía que ver con la teología numérica, pero aquí también quiero abordarlo, los números en este curso bíblico. Y por ejemplo, hablemos del número 3, del número 4, del número 7. ¿Ya? El 3 es el signo plural de la cantidad, pero el tercer día es aquel en el que Dios se manifiesta y también interviene para salvar. Por eso decimos que Jesucristo resucitó al tercer día. Es la intervención de Dios sobre los sepulcros, sobre el poder de la muerte, sobre lo que acabamos de hablar en este momento. ¿Listo? Dios interviene en la historia de la humanidad para salvar a cada persona. El tercer día, entonces, de su marcha hacia el sacrificio, también como encontramos en el Antiguo Testamento, Abraham viaja por 3 días con su hijo Isaac, ¿ve? Para el sacrificio. ¿Ya? Esto es esa intervención de Dios. Y al tercer día es que va a sacrificar a su hijo Isaac, y Dios interviene para salvar a su hijo Isaac. Es exactamente lo mismo. ¿Ya? Es la prefiguración. Entonces Jesús camina, está 3 días en el sepulcro y Dios interviene para salvarnos de la muerte, lo mismo que salva a Isaac de la muerte, ya que encontramos en Génesis capítulo 22, versículo del 4 al 12. Entonces, en ese sentido se entiende, hermanos, la resurrección también de Jesús al tercer día, según las Escrituras, como también lo decimos en el credo, ¿no? Asimismo, hablemos también del número 4. Este tiene ya más un sentido de universalidad, ¿ya? El número 4, por eso se habla a veces de los 4 vientos, de los 4 puntos cardinales, como nos habla Ezequiel, ¿no? Ezequiel habla de los 4 vientos, el norte, el sur, el este y el oeste. Esos 4 vientos tienen que ver con la universalidad, la totalidad de cómo Dios cubre todo cuanto existe y tiene el control de toda nuestra existencia. ¿De acuerdo? Ya lo vemos eso en Ezequiel 37, ¿se acuerdan ustedes? En el Valle de los Huesos Secos. Asimismo, hermanos, también los 4 ríos del paraíso, ¿ve? En Génesis capítulo 2, versículo 10. También los 4 vivientes que se mencionan en el Apocalipsis 4, 6 al 8. ¿Se acuerdan ustedes de los 4 vivientes? Realmente esos 4 vivientes son de Ezequiel 1, del 10 al 12. Pero lo retoma Apocalipsis 4, 6, que nosotros ya lo estudiamos. De ahí se toman esos 4 vivientes que tienen que ver con la universalidad, la totalidad del actuar de Dios en la historia de la salvación. ¿Listo? También los 4 evangelistas, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, por eso 4. Ya la totalidad, la universalidad, donde se lleva el evangelio a toda la tierra. Por eso dice, anuncien el evangelio a todo rincón, por toda la tierra. A eso se refiere, hermanos, con el número 4. Hablemos también de otro número más, sería el 7. Esto ustedes ya lo saben, que tiene que ver con la perfección, también tiene que ver con la totalidad y también tiene que ver con la plenitud. ¿Ya? Los 7 días de la creación, por ejemplo, de los cuales el séptimo día es el sábado de descanso de Génesis 1:1, del 2 al 4. ¿Ya? Se explica también el candelabro de 7 brazos, ¿se acuerdan ustedes del Éxodo 25:37? Las fiestas de Pascua de las tiendas durante 7 días, ¿ve? Se celebran esas fiestas, también tiene que ver con la totalidad, la plenitud y la perfección, ¿ve? O la liberación de los esclavos de la remisión de deuda, que también tiene que ver con el número 7 del Deuteronomio capítulo 15, versículo 1. 7, hermanos, también tiene que ver entonces con la totalidad. 7 son los signos del Evangelio de Juan. ¿Se acuerdan? 7 signos. Juan tiene 7 signos. Lo que en los sinópticos se conocen como milagros, en Juan se conocen como signos y son 7. ¿Ya? También el perdón concedido, 70 veces 7, ¿ve? De Mateo 18:22. Y los números septenarios del Apocalipsis. Son 7 cartas, los 7 sellos, las 7 copas, las 7 trompetas, etcétera, etcétera, etcétera. 7, entonces queda claro, hermano, que significa perfección, totalidad y plenitud.
En ese sentido se está leyendo. Por el contrario, hay una contraparte o como una especie de dualismo, pero es contrapuesto, en el sentido de que si hablamos de 7 como plenitud, totalidad y perfección, entonces en la Sagrada Escritura también hablaremos del número 6. El 6 tiene que ver, entonces, el símbolo de la imperfección, ¿ya? Algo que está incompleto, ¿ve? O sea, que se refiere al mal, en cierto modo. Por ejemplo, cuando encontramos allá en las bodas en Caná de Galilea, ustedes se acuerdan, eran 6 tinajas, no 7, eran 6. O sea que le faltaba algo, estaba incompleto, porque no había alegría en esa boda. Y la alegría, el vino, es la alegría, o sea, la salvación, la redención de Cristo nuestro Señor. ¿Listo? Sigamos con un número más, 12 y el 7 y el 10. Entonces miremos el número 10 primero. Sucede que 10 es el número de nuestros dedos, ¿ya? Y nos permiten contar una sola serie, ¿ya? Una serie de 10. Si ya pasa de 10, tenemos que retroceder. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Listo? Una serie de 10. Tenemos que regresar y volver a iniciar. Entonces, las 10 palabras del decálogo, entonces, es una manera de cómo tener siempre presente 10 mandamientos. Los tengo en mis manos, ¿ya? Los tengo en mi mano para que no se me olviden. Los puedo contar con mi serie completa de 10, ¿ya? Sin que se me escape ninguno, ¿ve? Pero también los 10 dijo Dios del poema de la creación del Génesis 1. No sé si ustedes se habían dado cuenta, pero son 10 veces que encontramos en el primer relato. Ustedes saben que hay 2 relatos de la creación, ¿verdad? El de Génesis 1 y de Génesis 2. El del Génesis 2, Dios crea haciendo. En el cambio, en Génesis 1, Dios crea diciendo. Dijo Dios, haya luz y hubo luz, con la palabra creadora. Entonces son 10 veces que Dios dice. 10 veces se menciona, dijo Dios, ¿ya? No sé si lo habían notado. Pues, entonces también son 10 las plagas de Egipto, ¿ya? Las plagas que decimos nosotros de Egipto, que en realidad son contra Egipto, del Éxodo 7 al 11. Y ahora hablemos del número 12. ¿Listo? Esto solamente estoy hablándolo yo así de manera informativa para que nos sirva a cada uno de nosotros para poder hacer nuestras síntesis bíblicas y formaciones y capacitaciones y estructuración de charlas, de predicaciones, de catequesis, etcétera. Todos estos datos nos sirven para poder hacer una interpretación más correcta de lo que es las Sagradas Escrituras. ¿Listo? Muy bien. Sigamos. El número 12, ¿ok? 12 son las tribus de Israel que surgen de los hijos de Jacob, ustedes saben. Jacob, que también se llama Israel, no se me confundan. Israel se le puede decir también Jacob. Y Jacob tuvo estos hijos, ¿ve? Que son 12. Y cada uno tiene esta tribu. Entonces significa el pueblo de Dios. Por eso se llama el pueblo de Israel, porque son los hijos de Israel, o sea, los hijos de Jacob. ¿De acuerdo? De ahí la elección por parte de Jesús también para escoger 12 apóstoles, ¿ve? Para fundar la iglesia. El duodécimo o el número 12, Judas, ya es reemplazado por Matías. O sea, para la primera comunidad cristiana también es supremamente importante el número 12 y lo tienen en cuenta y por eso van a reemplazar a Judas. También hablemos de los 12 cestos de panes recogidos después del milagro que menciona Mateo 14, 19 a 20. También recordemos las 12 estrellas que coronan a la mujer del Apocalipsis 12:1. Teniendo en cuenta, aquí aprovecho para hacer unos apuntes, muchos predican sobre Apocalipsis 12, predican sobre María, ¿ve? Y bueno, es válido. Sin embargo, recuerden que también estamos hablando del término femenino. Allí habla es de una mujer adornada con 12 estrellas. Acordemos que la mujer en la Sagrada Escritura significa la humanidad, ¿ya? Y la humanidad es coronada con estas 12 estrellas, o sea, es decir, es una manera de decir que tiene completamente el favor de Dios en su cabeza. Las 12 tribus de Israel
o los 12 apóstoles. Esta mujer, o sea, la humanidad tiene todo el respaldo de Dios a plenitud en su cabeza, protegida totalmente en esta corona de 12 estrellas. Y bueno, hacemos una lectura nosotros cristiana y más que todo mariana de este texto y bueno, es válido. Sin embargo, pues acuérdense que Apocalipsis no está diciendo María, está diciendo es la mujer adornada con 12 estrellas que va a dar a luz a su hijo, entonces por eso se interpreta como María, pero como les repito, también es válido hacerlo. ¿Ya? Como también es válido hacer la interpretación de cómo María dice su sí ante la propuesta del ángel Gabriel y ese diálogo que se ejerce entre el ángel y María, también la leemos como un diálogo entre la humanidad y la divinidad. La humanidad representada en María y la divinidad representada en el ángel. También es válido. ¿Ya? Acordémonos también, hermanos, que en Apocalipsis 4:4 se habla de los 24 ancianos. Y usted me dirá, ¿y entonces aquí qué pasó? Si estábamos hablando del 12 y de repente nos saltamos al 24. Pues sume 12 más 12, 24. ¿Ya? Entonces son 24 ancianos que nos recuerdan también las 24. ¿Por qué 24 ancianos? Porque nos recuerdan aquí 24 clases sacerdotales judías. Existían 24 clases sacerdotales según Primero de Crónicas, capítulo 24, versículo 4. Ahí encuentra usted las 24 clases sacerdotales judías. O sea, está tomando el Apocalipsis este dato para decir son 24 ancianos en la visión de Juan del Apocalipsis. Los 12 hijos de Jacob o los 12 profetas más los 12 apóstoles. ¿Listo? Bien. Podríamos sumar 12 hijos de Jacob más 12 profetas, 24. O podemos sumar 12 hijos de Jacob o los 12 tribus de Israel más los 12 apóstoles. Son 24 ancianos. Sigamos. ¿Qué más? Dos números más. Número 40 y número 1000. Vamos ya notaron, ¿no? Que empezamos con el número 3 y vamos escalando. ¿Ya? El 3, luego el 4, luego el número 6, luego el número 7, luego vimos el número 10, luego el número 12, vimos de cierto modo el número 24 y ahora vamos viendo el número 40. Vamos subiendo. El 40 designa siempre un largo tiempo, ¿ya? Es decir 40 en la Biblia es decir el paso de una generación. Según la costumbre, la generación dura 40 años, bíblicamente hablando. Cuando nos dice que el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto, lo que está diciendo es, fue necesario que muriera una generación para que la nueva generación cambiada fuera la que entrara a la tierra prometida. Es el cambio de un tiempo. Por ejemplo, ahorita que tuvimos ya este cónclave y pasó el pontificado del Papa Francisco e iniciamos ahora el pontificado del Papa León XIV, digamos, ya vivimos una nueva cuaresma, estamos en un nuevo tiempo, una nueva etapa. Ya es el paso de una generación, de una etapa. Ya 40 años simbolizan la duración de una generación, de un proceso. Ya el éxodo de Israel duró 40 años, dice Deuteronomio 8:2. ¿Ve? También en la Biblia vamos a encontrar allá en el libro de Génesis capítulo 7, versículo 12, que los 40 días del diluvio, ¿se acuerdan ustedes también? Lo mismo, 40 días bajo el agua para purificarse. También Moisés estuvo en la montaña 40 días de la marcha de Elías también hacia el Horeb, 40, y el ayuno de Jesús en el desierto que también fue 40 días, de Mateo 4:2. Entonces, fíjense ustedes, todo este 40 tiene que ver entonces con un largo tiempo de meditación, de reflexión, de purificación, ¿ya? De proceso. Eso es lo que significa el 40. Cuando nosotros celebramos la cuaresma, eso es lo que estamos significando. Un tiempo que te permite reflexionar, purificarte, orar, encontrarte, hacer un camino. Hablemos ahora del número 1000. La gran cantidad del 1000, ojo hermanos, porque aquí es muy importante este número para poder entender muchas cosas. En las Sagradas Escrituras vamos a encontrar por todas partes esta gran cantidad del 1000.
para la Biblia es supremamente importante. 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 El número 1000. Es una cantidad ilimitada para la Biblia. El 1000 es ilimitado para la Biblia. Para Dios, dice, 1000 años son como un día. Ya, eso lo dice el Salmo 90 y lo dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 8. Tiene gracia con 1000 generaciones. Dios tiene gracia con 1000 generaciones de tus fieles, dice Éxodo 26. El número 1000, hermanos, ojo con esto, nos sirve para hacer múltiplos, como en la Biblia el 1000 significa la misericordia ilimitada de Dios, el actuar ilimitado de Dios, ¿ya? Entonces lo que hacemos es bíblicamente hacer múltiplos con 1000. Entonces comenzamos a hacer cifras matemáticas, a multiplicar cosas, ¿ya? Y entonces aquí hacemos cuentas. Ahora mezclamos. Ejemplo, tomamos los 12,000 salvados de cada tribu, ¿se acuerdan ustedes? En total daría 144,000, ¿ya? Ahora, la multitud innumerable de los salvados que abre el Apocalipsis 7, 4 a 8. Ustedes saben, hermanos, que mucha gente por ahí anda interpretando mal este número. Entonces yo quiero aprovechar este curso para decirles lo siguiente. ¿Sí? Vamos a multiplicar 12 tribus de Israel, o sea, los 12 hijos de Jacob. ¿Listo? Tenemos un 12. Multiplíquelo, use su calculadora, multiplíquelo por 12 apóstoles. ¿Cuánto da? 12 por 12, 144. Ahora multiplique ese 144 por 1000, que significa la asistencia ilimitada de Dios. ¿Cuánto nos da? 144,000. Cuando el Apocalipsis 7, 4 a 8 nos dice que solamente se salvarán 144,000, lo que nos está diciendo es que todo el que lo busque se salvará. ¿De acuerdo? No es que solamente son 144, como algunos andan interpretando mal el texto y dicen, no, si usted no está dentro de los 144, chao. No, está hablando de que sumas 12 tribus de Israel, más 12 apóstoles, o sea, suma la totalidad por 1000. Dios que es infinita su misericordia. ¿Ya? Por eso Apocalipsis, ahí cabemos todo en esos 144,000. Ya espero que quede claro. Existe un libro de los números también, por si le quedó dudas. Existe un libro de los números que habla el éxodo de Israel en el desierto. Su nombre procede que comienza con unas cifras de un censo. Entonces, por esa razón se quedó como números. ¿De acuerdo? Hay una palabrita más que podemos meditar hoy, tiene que ver con una palabra muy importante que es Padre. ¿De acuerdo? Todas las religiones transfieren a los dioses las realidades humanas y sociales esenciales, porque nosotros no conocemos nada más. ¿Ya? Entonces, comenzando por la paternidad y la maternidad. Hay dioses masculinos y hay diosas femeninas. Ejemplo, Baal es un dios masculino. Astarte es una diosa femenina. Entonces, Júpiter procede de Zeus Pater, Zeus Padre. Los idólatras declaran a sus dioses, tú eres mi padre, eres tú quien me ha creado, dice Jeremías 2:27. La Sagrada Escritura entonces presenta al Dios de Israel también. Israel, acuérdense que eso lo vimos en introducción general a la Biblia y lo hemos visto a lo largo de los estudios también de los Salmos, cuando decimos que Israel adopta culturas vecinas, circunvecinas, entonces mesopotámicas y todo, que ya eso lo estudiamos en el libro de los Salmos. Entonces se presenta también al Dios de Israel como Padre. Y ahí viene entonces decirle Dios que es nuestro Padre, pero con reservas, ¿no? Para los judíos, porque estamos hablando en el Antiguo Testamento. Sucede, hermanos, que en el Antiguo Testamento el Padre en hebreo, Ab, por eso Jesús dirá, Abba, le agrega, porque Ab es Padre, pero si le pone va, es como es esa expresión más
más cercana. Entonces ya no es a padre, sino Abba, papito, ¿ya? No es solo entonces el que fecunda, padre, no es solamente aquí el que fecunda a la madre y le da vida, es también la cabeza de la familia, la casa del padre. Cuando dice casa del padre, está refiriéndose a la cabeza. Génesis 12:1, es él junto con la madre el educador de los hijos, dirá Proverbios 1:8, ¿ya? Se deben respetar a los padres, honrarlos, por eso vamos a encontrar honrarás a tu padre y a tu madre dentro de esos 10 decálogos que voy a tener en mi manito, que ahora ya sé que tengo esta secuencia de 10 en mis manos y por eso es importante el respeto, honrar a padre y madre en Éxodo 20:12. Especialmente también lo que vamos a encontrar esa autoridad en uno de los grupos, los padres son los antepasados, lo que hemos visto allá cuando dice que muere, entonces va a reunirse con sus padres, con sus antepasados. Acordemos también que cuando nos referimos a Dios, siempre vamos a estar diciendo es el Dios, Él dice yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tu padre también significa el que te educa, el que te enseña, el que te transmite una tradición, una fe, ¿ya? Entonces, todo esto lo vamos a encontrar en los antepasados, en los 3 patriarcas. Ustedes saben que nosotros tenemos 3 patriarcas, ¿ve? Las religiones monoteístas tenemos 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Lo tenemos nosotros, lo tienen los judíos y lo tienen también en el Islam. Entonces, Abraham es llamado aquí padre de los creyentes, pues judíos y cristianos son herederos de esta promesa que Abraham escribió. ¿Listo? Dios Padre, porque le ha liberado de Egipto, Dios llama entonces a su pueblo mi primogénito. Miren cómo el lenguaje que se va utilizando. Yo lo llamo el Padre y él me llama a mí mi primogénito, el más amado, el consentido, es una manera de decir. ¿Ya? Aquí, hermanos, para no herir susceptibilidades, no empiecen aquí a decir, ay, que eso es machismo y que son cosas que la mujer entonces no se sienta incluida. Acuérdense que estamos hablando en un contexto bíblico, ¿de acuerdo? Entonces tiene que ver con un lenguaje, ¿de acuerdo? Más allá pues de tema de género y esas cosas, ¿no? No es él tu padre que te crió, el que te hizo y te estableció, ¿ya? ¿Por qué? Es una manera de decirlo. En Deuteronomio 32:6, ¿ve? Pregunta Moisés a Israel. Todo el éxodo está constituido en esta educación del pueblo, como la de un hijo con su padre. Ya, acuérdense que si ya habla de la madre, ya la madre significa es la humanidad. ¿De acuerdo? Entonces ya tiene que ver con otro elemento bíblico. ¿Ya? Entonces, por esa razón es importante manejar estos términos. ¿Ve? Si nosotros tratamos de manejar esos términos como hoy queremos hacerlo, entonces podemos malinterpretar el texto y comenzamos ya, por ejemplo, usted quiere leer el texto y va a hacer su traducción y dice, no, el hombre y la mujer, ya, entonces para poder hacer tema de inclusión, entonces desvirtúa un poco, porque cuando está refiriendo a lo masculino, al hombre, al padre como tal, ya, el varón tiene que ver con un tema, cuando habla de la mujer, lo femenino tiene que ver con la humanidad en general, y se van manejando muchos términos más profundos, ¿no? Más complejos. Dios se muestra lleno de ternura, ¿ve? En Oseas 11:1, y de ahí el sufrimiento ante la ingratitud de sus hijos que son unos ingratos, y entonces le quedan mal, le son infieles. El Padre de Jesús, Padre nuestro. Entonces nosotros vamos haciendo el traslado hasta llegar pues a nuestro contexto cristiano. ¿Listo? Bien. ¿Cómo vamos, hermanos? ¿Todo bien? Jesús revela un Dios Padre lleno de ternura hacia sus hijos, que eso también lo vamos a encontrar en Lucas 15:11-32, ¿ya? El padre y sus 2 hijos, o que nosotros decimos el hijo pródigo, o el padre misericordioso. A mí me gusta llamarle también la parábola del hijo mayor. Me llama más la atención hablar del hijo mayor que del hijo menor o que del padre misericordioso, porque casi todo el mundo predica sobre el hijo pródigo o sobre el padre misericordioso, pero nadie habla del hijo mayor, y ese es más importante, porque ese sí es más delicado el tema. El hijo menor es el que desobedece, el que se va, el que se comete su error, el que se equivoca, el que se arrepiente y vuelve. Es el común denominador.
Todos estamos ahí. Y si usted predica sobre eso, pues es lo común, es lo que todos conocemos. Se le hace familiar porque usted se equivoca, yo me equivoco, todos nos equivocamos, nos arrepentimos, pedimos perdón y queremos volver. ¿Ya? Esa es la típica. O el Padre misericordioso que siempre te va a amar y te va a esperar con los brazos abiertos y te va a amar hasta el extremo. Eso también ya la conocemos y sabemos pues, que Dios en su infinita misericordia nos acoge. Pero muy poco se habla del hijo mayor y ese sí me parece supremamente importante. Esta parábola se debería llamar la parábola del hijo mayor. El hijo mayor, el que todo el tiempo está en casa, el que todo el tiempo está con su padre, el que todo el tiempo, el que lo tiene todo y es el que se queda afuera. Esa es la verdadera enseñanza. El que se fue lejos y malgastó todo y se arrepintió y volvió, estuvo en la fiesta. El padre lo perdonó, pero el hijo que todo el tiempo estuvo en casa es el que se quedó fuera, el que lo perdió todo, porque al final estuvo en casa, pero nunca tuvo, no supo aprovechar y no tuvo nada, quedó fuera. ¿Ya? Entonces, esa es la clave para reflexionar. ¿Ve? Bien, Jesús es prácticamente entonces el único en el judaísmo antiguo que se atreve a llamar familiarmente a Dios papito, padre, mi padre y yo, mi padre y yo, así como el Padre me ha enviado, así yo los envío. O sea, es un atrevimiento que tiene Jesús del decirle Abba de Marcos 14:36, revelando así esa intimidad única con su Padre, con nuestro Padre. ¿Ve? Eh, en una cultura antigua, hablando también de palabra de Dios, en que los escritos eran escasos, ¿ya? La palabra es frecuentemente muy valorada, ¿ya? Entonces, acuérdense que hoy en día, pues nosotros tenemos multiplicidad de libros, ¿ya? Escritos, que a propósito aprovecho la ocasión para decirle que está este libro que he escrito, que se llama Las Cenas en el Evangelio de Lucas. ¿Ya? Este libro que a muchas personas les había prometido que publicaría esta obra, Las Cenas en el Evangelio de Lucas, ya está a la venta, ya pueden adquirirlo, pueden hacer sus pedidos. Está una propuesta de cómo hacemos el camino formativo de Jesús en la mesa a través de todas las cenas en el Evangelio de Lucas y vamos a ver qué interesante esa propuesta. Entonces, hoy en día tenemos muchos libros, muchos escritos, pero en la antigüedad no. Entonces la palabra valía mucho, ¿ya? Incluso los tratos, los compromisos, los pactos, las alianzas eran de palabra, ¿ya? No tanto como hoy que tenés que, entonces tu abogado y te firmas y tenés que estar atento porque si no te ponen una trampa en la letra chiquita y entonces, no, eso no existía, entonces la palabra valía. Todavía hoy podemos encontrar en algunos casos nuestros abuelitos, bisabuelitos, para los que todavía tienen la gracia de tener sus abuelos, pueden ver que pues la palabra vale, ¿no? Entonces, te doy mi palabra, o la expresión, este es un hombre de palabra, esta es una mujer de palabra, ¿ve? Eso en los antiguos, todavía lo vemos nuestros abuelitos, imagínense ustedes en la antigüedad bíblica, ¿cómo sería? ¿Ya? La palabra vale, ¿ve? Y de ahí viene que la palabra tiene poder, ¿ve? Y hablamos entonces que la palabra de Dios, ¿ve? Entonces la palabra de Dios en primera instancia es oral, y hasta después es escrita. ¿Ya? Entonces, esta se aplica importante aquí entonces la originalidad de la Sagrada Escritura, que como Dios habla, por eso Dios crea con la palabra que tiene autoridad y poder para hacer y deshacer, hacer cosas nuevas y deshacer todo lo que está en caos y confusión. La palabra es sobre todo empleada a propósito de Dios. ¿Listo? Miremos las mediaciones de la palabra. Los profetas, hay profetas escritores y profetas de la palabra. Ustedes saben que los profetas escritores que tenemos son 17. Isaías, Jeremías, Baruch, Ezequiel y Daniel. Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás. Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías. Ageo, Zacarías y Malaquías. 17 profetas, tanto anteriores como posteriores o durante el exilio de 587-6. Y en todo esto nosotros vamos a encontrar que también hay profetas de la palabra, como por ejemplo Eliseo, como el profeta Elías. Ustedes saben que el profeta Elías era un profeta de mucha fe, de mucha palabra poderosa que anunciaba
a Yahvé con poder y gloria, como diríamos hoy nosotros en la Renovación Carismática Católica, ¿ya? Entonces, el profeta Elías oraba constantemente, ¿ya? Y con lo que oraba y con su palabra se hacía lo que él estaba pidiendo, ¿ya? Entonces, las palabras son a la vez denuncias del profeta, porque el profeta anuncia y denuncia, ¿ve? Son llamadas al cambio y juicios. Un profeta, hermanos, no es un adivino. Cuidado. Ojo, hay gente hoy en día, católico incluso, que no tiene claro esto. Si yo les pregunto, dígame una característica de un profeta, y no faltará el que me dice, padre, que sabe el futuro. No, eso no es un profeta. Usted me está confundiendo con otra cosa. Eso no es un profeta. El profeta no es el que adivina el futuro. Un profeta no es un adivino. Un profeta es, primero, el que anuncia y denuncia. Anuncia la palabra y denuncia la injusticia. Y en segundo lugar, y en tercer lugar, el profeta es el que sabe leer los signos de los tiempos. Y a partir de la lectura de los signos de los tiempos, discierne como Espíritu Santo, discierne lo que puede ocurrir. ¿Sí? ¿Se comprende? Ese es un profeta. El profeta discierne, mira, analiza, reflexiona, sabe discernir. Entonces, si nosotros como bautizados somos llamados a ser profetas, a tener el don del discernimiento, discernir cuando algo te conviene, cuando algo no te conviene, cuando algo está mal, cuando algo está bien. Eso es ser un profeta. Entonces, usted está viendo algo que está ocurriendo en el contexto, usted dice, esto está mal, esto está, ah, llama la atención, cuidado, esto está pasando, esta injusticia, esto, aquello, o anuncia también para poder convertir los corazones. La palabra proclamada, entonces, es eficaz, ¿de acuerdo? La palabra proclamada con fe, con autoridad, es inevitablemente eficaz. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí de vacío, ¿ya? Sino que cumplirá mi voluntad y llevará a cabo mi encargo. ¿Dónde nos dice eso? El profeta Isaías, capítulo 55, versículo 1. 11. Jeremías confía también en esa experiencia personal con la palabra. Jeremías 15:16 lo vamos a encontrar. Los sacerdotes también enseñan las 10 palabras del Éxodo 21 y todos los mandamientos de la Torá. Los enseñan con la palabra. ¿Ya? Son enseñanzas importantísimas, hermano, entonces que se ofrecen también los sacrificios con la palabra. O también vamos a encontrar ya en Deuteronomio 5:1, Shema Israel, escucha Israel, el famoso Shema. Shema, escucha, tiene que ver con escuchar la palabra, ¿ya? Significa obedece. Shema, escuchar para nosotros es poner atención. Para el hebreo, para el israelita, Shema no significa tanto poner atención, significa obedecer, recibir la palabra, obedecer, hacerle caso, ponerse a trabajar ya, inmediatamente, ¿ya? El Deuteronomio también nos narra que la palabra de Dios debe ser guardada, observada, practicada y cumplida. Escrito está, escrito se queda, se cumple, significa. Escuchen lo que ha dicho el Señor. Oráculo del Señor, ¿ya? No olvidada, no rechazada, no despreciada. ¿Listo? Eso es lo que tiene que ver. Ahora, hablemos un poquito también de la palabra creadora, que ya les he dicho varias veces, cómo Dios crea con la palabra, crea y recrea constantemente, y nos está invitando con su palabra día con día, así como en el Génesis dijo Dios, haya luz, hubo luz, dijo Dios, exista esto, existió, entonces la palabra que crea todas las cosas. ¿Listo? No profundizo ahí porque ya lo hemos hablado. También la palabra de la salvación en diferentes funciones en Jesús, un mensaje dichoso. Ok, sucede que ya en Jesús esa palabra de Dios eh, toma un giro, utiliza como otras fórmulas para decirte esto que se ha dicho ya desde antiguo, pero te lo dice de una manera como más aterrizada para que lo desminuzado para que lo entendamos más. Ya entonces ya Jesús no dirá escuchen o hagan esto, sino que dice dichosos, bienaventurados, ¿ve? Dichosos ustedes, una enseñanza que alimenta de Marcos, o una palabra que libera las fuerzas del mal de Marcos 1:27, ¿ve?
le dijo, cállate y sal fuera, le decía al endemoniado, y el demonio salía huyendo. O sea, esa palabra que impacta, que transforma la vida del creyente. ¿Ve? Listo. Esa palabra también que procede de esta parábola que nos enseña, ¿ve? Y es reservada a aquellos que lo buscan, sobre todo pues aquí lo encontramos en todos los evangelios. Bien, vamos a dejar ahí, mis queridos hermanos, vamos a terminar de este modo por hoy. Eh, les he mencionado varias palabritas que son supremamente importantísimas. Esta clase era importante porque nos ayuda a poder ir concatenando, atando cabos en varios elementos reflexivos y de síntesis bíblica que nosotros necesitamos para en este proceso que vamos realizando. Damos gracias al Señor por este espacio, por este momento, por esta clase de hoy, por la vida de cada uno de ustedes. Que Dios Todopoderoso los bendiga, los guarde, los libre de todo peligro y de todo mal. Que su palabra bendita, creadora, palabra salvadora, esa palabra liberadora, habite siempre en sus corazones, por siempre y para siempre. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y ahora siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queremos, Señor Jesús, que vivas y reines entre nosotros. Nos bendiga con su Hijo, la Santísima Virgen María, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mil gracias, queridos hermanos. Una feliz noche para todos. Dios los bendiga y los guarde. Mil gracias, Padre. Que Dios lo bendiga de igual manera. Gracias, Padre. Bendecida noche.